Muy buenas noches, seguimos en Tertulia Teológica. Estamos con el académico Joel Sarman. Estamos viendo los padres capadocios y seguimos con los eventos de la vida de Gregorio de Nacianceno. Joel, por favor, gracias. Muy bien, entonces el padre de Gregorio Nacianceno al comienzo de su vida pertenecía a una extraña religión que fue un sincretismo judeo-pagano, una mezcla de judaísmo y paganismo. Un sincretismo de culto a Zeus, el dios griego, y con ideas judías, parece, del Dios Altísimo, y mezclaban eso. Su madre convirtió a su padre, o sea, lo persuadió que así no era, que eso era una locura, que qué clase de religión era esa. Y se convirtió y fue pastor. Y de hecho fue muy instrumental en que Basilio llegara a ser ordenado en Cesarea. Fue muy instrumental el padre de Gregorio Nacianceno, que fue amigo de Basilio. Antes de llegar a estudiar en Atenas, Gregorio estuvo en Cesarea de Palestina, que fue un lugar importante, y en Alejandría. Viajó hasta Alejandría, que queda muy lejos, todo hasta el otro lado del mar Mediterráneo. Y estuvo en Alejandría durante uno de los exilios de Atanasio, así que no lo conoció, pero estuvo en el lugar donde Atanasio fue el pastor. Y se quedó estudiando Gregorio Nacianceno en Atenas 10 años, que es bastante tiempo para hacer estudios, 10 años estudiando en Atenas, que fue más de lo que duró Basilio. Se dedicó a las cosas de Dios así como Basilio lo hizo, se apartó buscando ser ermitaño o vivir en una comunidad monástica. Y estuvo con Basilio haciendo eso por un rato. Luego regresó a la ciudad de Nacianzo, a donde estaba su papá, a ayudar a su papá porque por ignorancia su papá había suscrito un sínodo herético, que habían muchos de esos. En esos tiempos los arrianos sacaban sínodos, los homoiusianos, los homoianos, había de toda clase. Y el papá de él pues como que no tenía la capacidad siempre de distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Se metió con uno de los malos y su hijo regresó después de estudiar en Atenas y le dijo, no, es que así no es. Entonces un poco cómico la vida de su papá, en que su esposa lo rescata de un paganismo y luego su hijo lo rescata de una herejía. En 374 se murieron el padre y madre de Gregorio Nacianceno y se quedó sin familia. Entonces lo que hizo es dio la fortuna familiar porque tenían terreno, eran terratenientes y tenían algo de fortuna. Lo vendió, dio la fortuna a los pobres y se quedó con un terreno pequeño donde él vivía en una forma muy sencilla. Administraba la iglesia en Nacianzo, donde estuvo su padre, pero no se volvió pastor. Gregorio no quiso ser el pastor. Y en este momento ya está dando sus elogios, está elogiando a la gente, está dando oraciones, que es por lo que se destaca. Y también está escribiendo poemas. Tenemos poemas que él escribió. He leído algunas de ellas y me parecen muy buenas, pero no las he leído en el griego original, así que es difícil juzgar su calidad. En el 379, él se va a Constantinopla, que es la capital, la ciudad del imperio, donde entrega sus grandes oraciones teológicas y unos elogios de unas obras famosas. Entonces, esta es la porción más famosa de su vida. Por sus oraciones teológicas se va a Constantinopla y allá las da. Sus oraciones teológicas son grandes meditaciones de la doctrina de la Trinidad y son muy importantes para la derrota del arrianismo en el imperio, que aún se encuentra remanente. Que él fuera a Constantinopla, la capital, un lugar de fermento y debate, es con mucha incertidumbre de su parte. No quería ser parte de algo público así. Duda que debe ir. Y Constantinopla ha sido la capital del arrianismo por 30 años. Pero va y en ese tiempo conoce a Jerónimo, del que hablaremos después. Lo conoció y Jerónimo fue su discípulo. Gregorio también se confió de un tipo de
de un hombre, un tipo que vino de Constantinopla como un cínico, como un filósofo cínico y se volvió cristiano. Este hombre llamado Máximo era un oportunista, era un hombre muy vivo. Y todos supieron que Máximo halagaba a Gregorio y que Gregorio lo recibió. Lo que hizo Máximo es intrigar para que él recibiera el obispado de Constantinopla que le iban a dar a Gregorio. Y se hizo consagrar hasta de noche. Es una cosa ridícula, o sea, como que la magia de la consagración, la que tenía que hacer, se metió en una iglesia desocupada con sus amigos, hicieron el rito como para que él quedara. Obviamente corrieron a ese tipo, pero eso manchó mucho la reputación de Gregorio, porque se había asociado con este loco Máximo. El problema con Gregorio era que era muy confiado, no sabía juzgar bien a la gente. Es como irse a Bogotá, de una Constantinopla, es como Bogotá. Uno aprende de eso. Él viene de un pueblito y había estado en Atenas, había sido académico y no conocía bien cómo era la ciudad. Constantinopla era una ciudad en ese sentido como Bogotá, un lugar parecido, una gran ciudad donde hay de toda clase y cualquiera lo pueda estafar. O sea, no hay que confiar en toda la gente, pero él confiaba en toda la gente. Y sus talentos realmente eran para la oración pública y no tenía buena capacidad para juzgar, para discriminar. No era como Basilio, que administraba bien porque sabía cómo era la gente y cuál era la gente de confianza y cuál era la que no. En el año 380, el emperador Teodosio se bautizó, se volvió cristiano y quiso apoyar la ortodoxia nicena. Desterró entonces de Constantinopla al obispo Arriano y quiso darle el obispado a Gregorio. Gregorio tomó el puesto. En el 381 se llama el Gran Concilio de Constantinopla, un concilio importante. Y Gregorio presidió sobre el comienzo del concilio como el obispo de Constantinopla. Es el concilio en el que sale la versión final del credo de Nicena, que hoy se emplea. En las iglesias que se usa el credo de Nicena es el credo que se completa en el concilio de Constantinopla en 381. El concilio debió confirmar también a Gregorio como pastor o obispo de Constantinopla, pero se armó una pelea. Resulta que Basilio, que ya está muerto, lo había consagrado en un pueblo llamado Sásima. Ahí hay otra conexión con Cundinamarca, ¿verdad? Sásima casi suena como Sasaima, allá en Cundinamarca. Pero es Sásima, donde ese es el lugar a que Gregorio nunca quiso ir y por el cual se peleó con su amigo Basilio. Pero como ya lo habían consagrado, dijeron, no, es que usted no puede ser obispo, no puede ser pastor en Constantinopla, ya está consagrado en Sásima. Y lo que hicieron es un lío muy amargo y Gregorio dijo, no quiero pelear, mejor renuncio y me voy. Y se fue. No quiso hacer la lucha, no quiso pelear, no tuvo realmente lo requerido para ocupar un puesto de tanta demanda personal como lo era ser uno de los pastores más importantes del imperio. No tenía la parte política, la astucia política que requería la posición. Y no era un luchador como lo fue Atanasio, ni un administrador como lo fue Basilio. Fue solo un predicador y orador de gran poder, de bella expresión, de penetrante pensamiento, de argumento poderoso. Pero a eso eran limitados sus talentos. Y claro, los empleó bien. Es famoso como un gran teólogo por eso. Pero no es famoso porque sobresalió en Constantinopla. Regresando a su pueblito de Nacianzo, encontró que se había llenado la congregación de enseñanza herética y le tocó luchar ahí por 2 años antes de superar el problema. Y murió en el 389. Antes de hacerlo, compuso oraciones, compuso poemas, y sus oraciones son sermones de alta calidad teológica y literaria también.
Entonces ese es Gregorio Nacianceno, el gran orador. El que queda es Gregorio de Niza. Entonces, ¿cuáles son los eventos de su vida? De él sabemos yo creo que menos que los demás. Su familia, como dijimos antes, fue cristiana. Su madre tuvo un padre que fue un mártir, murió por Cristo. Basilio, su otro hermano, y Pedro, era otro hermano de Basilio y Gregorio de Niza, fueron pastores. Y la hermana era Macrina, de la cual Gregorio de Niza escribió una biografía que tenemos aún. Él no fue a estudiar en Atenas, como ya dijimos, estudió bajo su hermano Basilio y se dedicó por algún tiempo a la retórica, que era una carrera de servicio público. Se cree que lo consagró Basilio como pastor en el 371, entonces a los 36 años su hermano lo pone como un pastor. Existen cartas en las que Basilio se queja de lo malo que es su hermano para hacer las cosas prácticas. Dice, y usted, Gregorio, no sirve para estas cosas. Gregorio no tenía los dones de Basilio en las cosas prácticas. Entonces él está en la ciudad de Niza, por la cual se nombra Gregorio de Niza. Tuvo oposición y conflicto. Los amigos del emperador Arriano, que se llamaba Valente, lo acusaron y lo arrestaron y le tocó huir de su pueblo. En 376 un sínodo arriano lo depuso, le dijo, usted no puede estar de pastor aquí. Y hasta el 378 Gregorio de Niza vagó de ciudad en ciudad. En el 378 dejó de vagar porque se murió el emperador que lo estaba persiguiendo, se murió Valente, y regresó a donde era pastor, en Niza, donde lo recibieron con mucha alegría la gente de su congregación. En el 379, al morir su hermano Basilio, llegó a ser más importante y viajó a otras regiones del mundo, a Palestina, a Arabia, para mirar situaciones de arrianismo y otra herejía que era el neumatismo, o sea, estaban negando la deidad del Espíritu Santo, y él viajó para luchar estas herejías. No se sabe mucho más de varias oraciones importantes. Dio una oración para el momento cuando Gregorio Nacianceno fue hecho obispo de Constantinopla, antes de, en todo ese lío. Dio una oración cuando se murió una princesa imperial que se llamaba Pulqueria. Y yo creo que de los tres, Gregorio Niza llegó a ser el más profundo pensador. Tenía la ventaja de ser el menor y aprovechar de lo que los primeros avanzaron y le enseñaron. Escribió obras que serían muy importantes para la teología de la Trinidad, exponiendo errores contra el arrianismo, contra Sabelio, contra los macedonios que negaban la deidad del Espíritu Santo, y contra otra herejía interesante que se llamaba el apolinarialismo, que en un momento vamos a tener que detallar. Juntos, los tres lograron establecer la terminología griega que se usa en el este para hablar de la Trinidad. Dependieron de estas consideraciones de la Trinidad para interpretar la Biblia. Estas son las consideraciones: que Dios es uno en poder, naturaleza y actividad, que Dios es uno en su poder, en su naturaleza y en su actividad. La segunda es que no podían haber grados en la divinidad. Eso es lo que decía Arrio. Uno es más Dios, uno es menos Dios. No, ellos dijeron, no hay grados en la divinidad. Dios es perfecto y Dios es infinito. Y entonces no pueden haber dos perfectos infinitos. Hay un solo Dios y no hay grados. La tercera es que las personas no se podían reducir. No habían menos de 3 personas en la Trinidad. Son 3. Y la última que hicieron para apoyar su interpretación de la Biblia y defender la doctrina de la Trinidad es que Dios es incomprensible. Dios es sobre la razón humana. Pero eso no quiere decir que está bajo la razón. Podemos razonar cosas, pero no podemos comprender a Dios porque está sobre nuestra razón. Esos entonces son los 3 padres capadocios. Eso es algo de su legacía. Fueron campeones de la doctrina de la Trinidad. Y realmente su aporte fue bien significativo por lo que vemos, ¿no?
y no son tan reconocidos, o a menos que uno entre a trabajar como en analizar la historia del cristianismo, pero digamos a simple vista o en simple concepto básico, pues no son tan reconocidos, y mucho menos pues ese aporte tan interesante, ¿verdad, Joel? Sí, se mencionan en los estudios y siempre se encuentran. Son personajes muy importantes para el pensamiento cristiano, pero tienes razón, que la gente hable de los padres capadocios, pues pensándolo, yo casi nunca he oído a alguien que hable acerca de ellos, es verdad. Digamos que son importantes dentro de la iniciativa del estudio de la historia del cristianismo como tal, pero digamos que sea un pensamiento común, como cuando se habla de Lutero. No, o por lo menos inferior, pero casi no se nombra, y como lo hemos aprendido, muchas gracias, Joel, ha sido un gran aporte, y creo que los oyentes están de acuerdo conmigo, que hemos tenido más claridad en este tema y hemos visto entonces cómo se desarrolla la historia y los aportes de estos pensadores. Bueno, gracias, Joel. De nada, gracias por la oportunidad. Y en 8 días entonces, ¿de quién hablaremos? ¿O todavía estamos estudiándolo? Pues tenemos que seguir yo estoy siguiendo cronológicamente, y si no estoy mal, pues tocaría comenzar con Agustín de Hipona. Vamos a ver qué hay que hacer, pero creo que vamos a hacer Agustín de Hipona. Bastante material de Agustín, ¿verdad? Sí. Es muy... No hay en la historia del cristianismo una figura de mayor influencia, después obviamente del apóstol Pablo y después obviamente del Señor Jesucristo, pero Agustín de Hipona influye en todas las edades medias e influye mucho en la Reforma y el pensamiento reformado, y es todavía un autor que toca seguir leyendo. Y es trascendente al mundo secular. También. El mundo secular lo reconoce, habla, piensa desde la filosofía, desde el pensamiento, lo reconocen, es decir, es una figura que no es reconocida simplemente en el ámbito cristiano, por decirlo de alguna manera, sino también dentro de la filosofía, aún de la filosofía moderna, pues se recogen algunas cosas, se nombra, se tiene en cuenta, se piensa, se analiza todavía, ¿no? Listo, Joel, entonces muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y a los oyentes. Hermanos, amigos, entonces terminamos con tertulia teológica, terminamos con los padres capadocios. Les animamos en 8 días a seguir entonces con el programa, 8 de la noche, ya hemos superado los problemas de sonido. Les animamos que inviten a otras personas que también quieran conocer todo esto de la historia, y como la estamos contando, como también nos detenemos un poco en sus pensamientos, no solamente es una narración, sino que también es una reflexión, ¿no? Entonces les animamos a que también puedan compartirlo con amigos, con hermanos en las congregaciones. Les invitamos el miércoles a Mujeres conforme al corazón de Dios, el jueves a Orad sin cesar, y mañana pues la repetición de los programas que se dio con los hermanos de Costa Rica, el hermano Franklin, con Batalla por la Pureza Sexual. Hermanos, que el Señor les bendiga y un saludo.